Segundo libro de la Biblia, el libro de la salida. El libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Y cuando usted lo tenga me dice amén. Y lo leemos todos juntos en el poderoso nombre de Jesús. Y dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor. Y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés al Señor diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo: ¿está pues el Señor entre nosotros o no? Tomen su lugar, iglesia. El título para este mensaje es: ¿qué aprendemos de las pruebas? El propósito del Señor para que el pueblo de Israel pasara por el desierto antes de entrar a la tierra prometida era, amada iglesia, para que aprendieran, o para enseñarles a que aprendieran a confiar y a depender de Él. Siempre hemos dicho, un camino de aproximadamente 11 o quizás 12 días entre Egipto y la tierra prometida se les convirtió en 40 años. Pero el propósito del Señor era, amada iglesia, repito, enseñarles a que aprendieran a confiar en Él y a depender totalmente de Él. Y para eso usted ve, amada iglesia, que el Señor iba supliendo cada una de sus necesidades. A Israel nunca le faltó nada en el desierto. A Israel, amada iglesia, nunca le faltó nada en el desierto. Y esto era un aprendizaje lento y doloroso. Y este episodio que hemos leído es otra de esas duras experiencias de aprendizaje para el pueblo de Israel. Antes, ya el Señor había provisto milagrosamente para ellos. Querían carne, el Señor les daba carne. Querían maná, el Señor les daba maná. Querían agua, el Señor les daba agua. Nunca les faltó nada, amada iglesia. Ni vestuario, ni calzado, nada. Porque el Señor iba proveyendo, porque el Señor iba supliendo para las necesidades de su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿no podía proveer una vez más el Señor? Y la respuesta es obvia, claro que sí. Pero vemos acá, amada iglesia, que la situación se puso tan mal, pero tan mal, que Moisés llamó a aquel lugar Masad, que significa probar, intentar, demostrar o tentar.
Y también dice que le llamó Meriba, que significa regaño, pelea, distensión o contención. En otras palabras, amados hermanos, Israel, el pueblo de Israel, tentó al Señor. Y se preguntan, ¿está el Señor entre nosotros o no? Amén, iglesia. Mire qué tremendo. Hay que tener cuidado, amada iglesia, cuando estamos en momentos de prueba en nuestra vida. Hay que tener cuidado cuando estamos pasando los desiertos en nuestra vida, en no pecar en contra de Dios o tentar a Dios y comenzar a cuestionar, bueno, ¿está el Señor conmigo o no está conmigo? Pues, amén. Esto es lo que pasó a Israel. Cuando llegaron a este momento donde no había agua para que ellos bebieran, comenzaron a renegar y comenzaron a pelear contra Moisés, el pastor. Comenzaron a pelear contra Dios mismo y tentaron al Señor diciendo, ¿está Dios entre nosotros o no está? Amén. Pero yo quiero decirte, amada iglesia, que era más que claro que el Señor estaba con ellos. Era más que claro que el Señor estaba con ese pueblo. Ninguno de ellos podía dudar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque bastaba, amada iglesia, mirar la nube de día y bastaba mirar la columna de fuego por la noche para saber que la presencia de Dios iba y estaba con ellos. Porque esa fue la promesa que el Señor le hizo a Moisés. Cuando Moisés le dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Moisés? No nos saques de aquí. No me muevo, yo no voy si tu presencia no va conmigo, amada iglesia. ¿Y qué le dijo el Señor? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, amada iglesia, no era tiempo de estar dudando de la presencia de Dios. No era tiempo de estarse preguntando, cuestionando si Dios iba con ellos o no, si ya se los había demostrado que el Señor estaba con ellos. Pero ¿cómo podía este pueblo estar dudando de la presencia de Dios? Y la respuesta es sencilla: por su incredulidad. Por su incredulidad. Y sabe usted, amada iglesia, que por esa incredulidad en el pueblo de Israel no pudieron entrar a la tierra prometida. Por su incredulidad no pudieron poseer la tierra que el Señor les había prometido. Amén. La voluntad y el deseo de Dios era que su pueblo entrara a la tierra prometida. Dios quería llevarlos a otro nivel. Amén. Pero el pueblo falló en su fe y por esa razón, repito, esa generación no entró a la tierra prometida. Amén. Y el escritor a los hebreos nos hace una exhortación a nosotros. Y dice: oh iglesia, no haya en nosotros ese espíritu de incredulidad, para que tampoco nosotros no perdamos la entrada a nuestra tierra prometida. Amén. Porque la incredulidad, hermanos, es algo que detiene la mano de Dios. La incredulidad es algo que no nos hace ver las promesas de Dios en nosotros. La incredulidad es algo, hermano, que a Dios le ofende. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú no le estás creyendo al Señor, cuando tú estás dudando, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás convirtiendo a Dios en un mentiroso. Y Dios no miente. Amén, iglesia. Porque lo que Dios ha prometido es verdad. Lo que Dios ha dicho es verdad. Amén, iglesia. Entonces, cuando yo estoy, hermano, en duda, en incredulidad en mi corazón, lo que estoy haciendo es lo que hago, lo que hizo el pueblo de Israel. Estoy tentando a Dios. Le estoy diciendo: Dios, no creo que tú puedas hacer lo que yo estoy esperando que tú hagas. Señor, no creo que tú puedas sanar de esta enfermedad. Señor, no creo que tú me puedas proveer en mi necesidad. Señor, no creo que tú puedas hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos, y por nuestra incredulidad, muchos no estamos viendo la gloria de Dios. Por nuestra incredulidad, muchos no estamos teniendo respuestas de Dios, amada iglesia. Israel le pasó lo mismo. Estaban dudando de la presencia de Dios, pero ¿cómo podían dudar?
Si eran testigos oculares de lo que Dios hacía con ellos, amada iglesia, tenían hambre, Dios les daba de comer. Tenían sed, Dios les daba de beber. Tenían frío en la noche, Dios les mandaba la columna de fuego para que les diera calor. En el día tenían calor, tenían, hermano, sofocamiento. Dios mandaba esa nube para que los cubriera y no tuvieran calor. ¿Qué más querían, amada iglesia? Si eran testigos del poder de Dios, si eran testigos de lo que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Pero qué están diciendo acá? ¿Está Dios con nosotros o no está con nosotros? Amén, iglesia. Están tentando a Dios. Y por esa incredulidad, porque el pueblo falló en su fe, por eso, hermanos, esa generación, repito, no entró a la tierra prometida. Ahora, no podemos dejar de hablar de Dios sin referirnos a lo que es su voluntad. Y hay un aspecto de ella que nosotros no podemos predecir. Solo podemos saberlo después de que las cosas han sucedido. Amén. Se trata de la voluntad decretal de nuestro Dios. Una voluntad soberana, una voluntad determinada, una voluntad perfecta y una voluntad que no cambia. La voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad. Amén. Yo quiero que entendamos esto, amada iglesia. En la mañana estaba hablando sobre el someternos a Dios, el poner, hermano, nuestra vida en el Señor, en el que Él viva en nosotros y no nosotros mismos. Lo que Pablo dijo: ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Y cuando nosotros estamos en Jesús, amada iglesia, escúcheme por favor, cuando nosotros estamos en Jesús, cuando nosotros vivimos para Jesús, ya no hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad del Señor. Y eso es algo que todo hijo de Dios tiene que aprender. No voy a hacer lo que yo quiero, o Dios no va a hacer lo que yo quiero. Dios va a hacer lo que Él quiere, porque Él es soberano y Él es absoluto. Nadie lo manda, nadie lo obliga. Amén, hermanos. Yo sé que cuesta, amada iglesia, porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Amén, iglesia. Pero cuando estamos en el Señor, amada iglesia, cuando estamos en el propósito, hermanos, la voluntad de Dios es la que gobierna. Jesús mismo, escúcheme por favor, Jesús mismo, estando allá en el monte Getsemaní, al momento de su sacrificio, al momento de ir a morir en la cruz del Calvario, ¿qué fue la palabra que expresó, amada iglesia? ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Qué dijo Jesús? Pasa de mí esta copa. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino... ¿Qué está haciendo Jesús? Demostrándonos que era humano. ¿Qué está haciendo Jesús en esa oración? Demostrándonos que era un hombre, y como hombre Él sabía lo que tenía que pasar en ese momento de calvario, de sacrificio. Él sabía lo que le tocaba al momento que lo agarraran, amada iglesia. Que iba a venir, hermanos, esos golpes, iban a venir, hermano, esa cruz, iban a venir esos clavos sobre su cuerpo, iba a venir esa lanza sobre su costado, iba a venir esa corona de espinas. Y no era fácil para Él como hombre. Amén, iglesia. Me estoy explicando. Entonces Jesús lo que le dice: Señor, yo no quisiera morir, me va a doler. Sí, como hombre, sí. Señor, pasa de mí esta copa. Señor, qué duro es. Pero ¿qué dice Jesús? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén, iglesia. Eso es someternos a la voluntad de Dios. Hay cosas que nos van a doler, hay cosas que vamos a tener que sacrificar, hay cosas, hermanos, que van a sacarnos lágrimas. Pero es que bueno es cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es justa, y Él cumple su voluntad en nosotros, amada iglesia.
Y debemos saber que la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad, aunque a veces no la entendamos, aunque a veces no nos parezca o aunque a veces no nos guste. Pero la voluntad de Dios es la mejor y es la correcta. Amén. Hay cosas que a mí no me han gustado. Hay cosas que a mí no me han parecido. ¿Pero qué tengo que hacer? Señor, es tu voluntad. Hay cosas que me han dolido y yo no quisiera que fueran así, o no quisiese que hubiesen sido así. Pero ¿qué digo, Señor? Es tu voluntad. Es tu voluntad y es perfecta. Es la mejor y tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Yo no sé nada, usted no sabe nada, madre iglesia. Amén. Dios tiene un propósito y tiene un plan en todo. ¿Alguien sabe los planes de Dios acá? ¿Alguien conoce los propósitos de Dios acá? Nadie. Así es, hermana Silvia, nadie. ¿Qué sabemos nosotros, amada iglesia? ¿Alguien me puede decir qué va a pasar dentro de una hora? Ni eso siquiera sabemos. ¿Alguien de ustedes me puede asegurar que va a estar vivo mañana? Porque no lo sabemos. Porque no lo conocemos, amada iglesia. Y esa es la voluntad de Dios. Por eso usted siempre diga: si es la voluntad del Señor, se va a hacer. Si es la voluntad de Dios, se va a lograr. Si es la voluntad de Dios, hermano, se va a hacer. Porque es la voluntad de Dios, la voluntad decretal. Como repito, aunque no la entendamos, aunque no nos parezca o aunque no nos guste, pero la voluntad de Dios es la mejor y es la correcta. ¿Y sabes qué Dios dice en su voluntad para nosotros como sus hijos hoy? Jesús nos dice: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Sí o no? ¿Cuántos han leído ese versículo? ¿Dónde está ese versículo? Juan 16:33. Léalo. Jesús dijo: en el mundo tendréis. No dijo: en el mundo se la van a pasar bien chévere. No dijo: en el mundo se la van a pasar color de rosa todo. No dijo: en el mundo no van a tener problemas. No dijo: en el mundo, qué bonito. No, iglesia. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Amén. Pero también Jesús dijo: confiar, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Pero Jesús también dijo: confiar, porque yo he vencido al mundo. Y cuando hablamos de esto, amada iglesia, muchos predican hoy en día un evangelio que no es toda la verdad de Dios que nos dice en su palabra. Lamentablemente se predica un evangelio que dice que si te conviertes al Señor, se te van a acabar los problemas. Amén. Que se te van a acabar las situaciones adversas en tu vida. Amén, iglesia. Y yo quisiera saber dónde dice eso en la Biblia. Yo quisiera saber dónde dice eso en la Biblia. Amén. Pero esto es algo que no es verdad. Y por eso muchos se decepcionan del evangelio. Por eso muchos que llegan a las iglesias después salen corriendo. ¿Por qué? Porque los engañan. Porque le dicen: pare de sufrir. ¿Cuál pare de sufrir? No. Amén, iglesia. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Dios nos trata como a hijos. Y dentro de su voluntad, hermanos, hay un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Por eso es que Dios nos prueba y nos examina, para ver si de verdad somos lo que decimos que somos. Amén, iglesia. Nuestra fe, hermanos, tiene que ser probada. Nuestra confianza en el Señor será puesta a prueba tarde o temprano. Porque tarde o temprano vamos a pasar por momentos de desierto, como lo hizo Israel. Vamos a pasar, hermanos, por momentos de soledad, momentos de valles de lágrimas y de dolor. Pero ¿sabía usted, amada iglesia, que en el desierto, que en los valles de lágrimas es el lugar donde se forma nuestro carácter? Amén. Miren, los cristianos más fieles
son mujeres y hombres que han pasado por el desierto. Los hombres y mujeres más fieles al Señor son los que han pasado por las pruebas, por las luchas, por las dificultades y han salido adelante en el nombre poderoso de Jesús. Y aquí están esta tarde dándole la gloria al Rey. Acabamos de escuchar a nuestra hermana Jamie. Amén. ¿Creen que es fácil eso? Bueno, los que son papás saben. Los que son padres saben lo que es vivir el dolor de un hijo. Amén. Pero es ahí donde nosotros vemos la gloria de Dios. En el desierto, en las pruebas, en el valle de lágrimas, es donde vemos la gloria del Señor Jesús, amada iglesia. Como Israel lo hizo. Amén. Y es el lugar donde se forma nuestro carácter. Mire, a mí me llama la atención cómo Dios a ciertos hombres que Él usó, primero los metió al desierto. Amén. Usted encuentra allá a Moisés. ¿Dónde estaba Moisés cuando el Señor lo llamó? No estaba en el palacio allá con Faraón. No estaba en el palacio allá en Egipto, no. ¿Dónde estaba Moisés cuando el Señor lo llamó, iglesia? Estaba en el monte, en el desierto. Cuando el Señor se le apareció en una zarza ardiente. Pero ahí estuvo Moisés por 40 años también en el desierto. Amén. ¿A dónde Dios formó el carácter de David? Dígame usted, ¿dónde? ¿A dónde? No en el palacio como rey, lo formó allá en el desierto también a David. Amén, iglesia. Y muchas veces a nosotros Dios nos mete a los desiertos, amada iglesia, porque está haciendo en nosotros lo que Él quiere hacer. Está formando un carácter de un verdadero hijo de Dios. Está llevándonos a otro nivel, amada iglesia. Y si tú estás en el desierto ahora, dale la gloria al Rey, porque Dios está haciendo algo precioso. Algo Dios va a sacar maravilloso de ti. Te está formando, te está haciendo, amada iglesia, y vas a salir. Vas a salir en victoria y purificado para la gloria de Dios. Y llamamos desierto ¿a qué? A esas cosas que vivimos, a las aflicciones, de las pruebas, de los problemas, de la escasez, de las enfermedades que pasamos en este mundo. Alguien esta tarde está pasando por un desierto. Amén. Alguien de los que está aquí esta tarde está pasando por un desierto. El desierto de la enfermedad, el desierto de la escasez, el desierto de la prueba, el desierto de los problemas matrimoniales o familiares o con los hijos. Amén. Estamos en el desierto en este momento. Estamos pasando las pruebas también, amada iglesia. Pero ten confianza en el Señor Jesús. Ten fe en el Señor. No pierdas la esperanza, amada iglesia, porque el Señor te va a dar victoria si te mantienes firme y fiel en su palabra. Pero ¿qué aprendemos en las pruebas? ¿Qué aprendemos en los desiertos, amada iglesia? En la prueba aprendemos que Dios nos deja sin recursos propios. Mire lo que dice el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo... ¿El que no había, iglesia? Agua. Algo tan fundamental para el ser humano, para nuestro cuerpo, y especialmente en el desierto. No había agua para que el pueblo bebiese, hermano. Y no eran 10 personas, iglesia. No eran 1000 personas, eran millones. ¿Usted se da cuenta de la magnitud del problema en que estaba Moisés? ¿Se da cuenta de la magnitud del problema que se había metido Moisés? Y tenía razón la gente querer matarlo, apedrearlo. Porque no había agua, tenían sed, estaban muriendo de sed y no había agua. Aquí mismo lo dice, y no había agua para que el pueblo bebiese. Pero ¿qué nos enseña esta palabra, iglesia? Escúcheme por favor. Dice el versículo que no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Y qué nos enseña esto? Mire, iglesia, muchas veces Dios nos deja así a nosotros también. ¿Cómo? Nos deja sin recursos. Nos deja sin que podamos hacer nada. ¿Sabes por qué y para qué, iglesia? Para que aprendamos a depender de Él. Amén. Para que aprendamos a depender de Él. Aleluya. Porque muchos decimos que dependemos del Señor, que sin el Señor no somos nada,
que separados del nada, lo decimos, pero hermano, en la acción es otra cosa. Amén. Porque en el fondo de nuestro corazón muchos estamos dependiendo del trabajo, muchos estamos dependiendo del negocio, muchos estamos dependiendo de los dólares, muchos dependemos de la remesa. Ay, es que si no trabajo, ay, es que esto y lo otro. No, iglesia, nosotros aprendamos a depender del Señor Jesús. Nosotros tenemos que aprender a depender del Señor Jesús, amada iglesia. No de nada aquí. Y muchas veces Dios nos deja así, sin recursos, sin medios, sin nada. ¿Para qué? Para que aprendamos a depender de Él. Y eso es lo que Dios quería, que Israel aprendiera a depender de Él. ¿Por qué? Porque al tener nuestra naturaleza caída por el pecado, nuestro corazón está lleno de orgullo. Amén. ¿Cuántos son orgullosos? Gracias por su sinceridad. Alguien dijo amén ahí. Gracias por su sinceridad. Somos orgullosos. Sí. Dije somos. No dije son, somos. Nuestro corazón está lleno de orgullo y de autoindependencia. Amén. ¿Y qué pasa, iglesia? Y la única forma en que muchas veces buscamos a Dios, la única forma en que muchas veces nos sometemos a Dios es cuando ese orgullo es destrozado. Amén. Es allí que nos damos cuenta que somos necesitados de Dios. Amén. Que necesitamos de Él, iglesia. Que sin Él nada somos. Amén. Es allí cuando nos damos cuenta, cuando nuestro orgullo es destrozado, cuando Dios nos, hermanos, nos quebranta, cuando Dios nos somete, cuando Dios nos quita todo. Es cuando aprendemos, amada iglesia, y nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Amén. Hay gente que mientras tiene trabajo no se acuerda de Dios. ¿Me escuchó? Hay gente que mientras su negocio está bueno ni se acuerda de Dios. Hay gente que cuando tiene dinero ni se acuerda de Dios. Hay gente que cuando todo le va bien ni se acuerda de Dios. Y por eso muchas veces Dios nos quita. Por eso muchas veces Dios, hermanos, tiene que, hermanos, llevarnos a la escasez, llevarnos a la enfermedad, llevarnos aún al dolor. ¿Para qué? Para que aprendamos, ¿qué, iglesia? A depender de Él y que nos demos cuenta que somos necesitados de Dios. Mira, hay una palabra, acompáñeme a Jeremías. Si trajo su Biblia, vamos a usarla. Jeremías capítulo 13, versículo 15 y versículo 17. Lo tenemos en pantalla. Dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis, oiga, pues el Señor ha hablado. Mas si no oyereis esto, amén. El 16, hermano, por favor. Dice: y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz y os la vuelven sombra de muerte y tinieblas, versículo 17. Mas si no oyeres esto, mas si no oyeres esto, ¿el qué, iglesia? La amonestación, el llamado del profeta, la voz de Dios al pueblo. Mas si no oyeres la voz de Dios, mas si no oyeres el llamado de Dios, en secreto, dice el profeta, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Oiga bien, el profeta Jeremías, el que está hablando acá. Y el profeta, ya de hecho al profeta se le conoce el profeta llorón, Jeremías. Pero él no lloraba porque lo había dejado la mujer. Él no lloraba porque tenía deuda. Él lloraba por la rebeldía, por la soberbia,
por la necedad del pueblo. Amén, iglesia. Porque como hombre de Dios, como siervo de Dios, como profeta de Dios, iglesia, él sentía esa soberbia que había en el pueblo, ese alejamiento, esa rebeldía, esa necedad que había en el pueblo. Y muchas veces los hombres de Dios eso sentimos, muchas veces con el pueblo. Amén. Solamente nos toca llorar en silencio. Nos toca llorar de rodillas delante del Señor pidiendo por el pueblo. Al ver la soberbia que hay en el pueblo, al ver, hermano, muchas veces, hermano, esas actitudes que hay. Y aquí el profeta habla de la soberbia de Israel y le dice al pueblo: si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Porque Israel le había volteado la espalda a Dios. Porque Israel no le hacía caso a la voz de Dios, no quería escuchar la voz de Dios a través del profeta. No quería atender el mandamiento de Dios. E iba tras la idolatría, e iba tras, hermano, el pecado. Y Jeremías, como hombre de Dios, voz de Dios, lloraba por la indiferencia, lloraba por la rebeldía, lloraba por la soberbia de Israel. Y en el llanto del profeta Jeremías se ve reflejado también el llanto de Dios por nosotros, iglesia. Y el Señor nos dice a nosotros: estoy llorando por causa de tu soberbia. Porque mire, dije en la mañana, hermanos, Dios es un caballero. Dios no te va a cambiar a la fuerza. Jamás, nunca. Dios no te va a cambiar a la fuerza. Si tú no le entregas tu corazón al Señor, Dios no puede hacer nada en ti. Si tú no le entregas tu voluntad al Señor, Él no te va a agarrar a la fuerza. No. Amén. Tenemos que ceder, tenemos que dar, tenemos que doblegarnos, tenemos que humillarnos delante del Señor para que Él pueda hacer en nosotros el cambio que nosotros queremos. Amén, hermanos. Y yo como pastor y usted como hermano no puede cambiar a nadie tampoco, hermano. No trate de cambiar a nadie si nosotros mismos ni hemos cambiado. ¿Cómo queremos cambiar a otros? Jamás, no se puede. No se amargue, no pelee. Si Dios no lo cambia, ¿qué lo vamos a cambiar nosotros? Pero para eso, repito, tiene que haber ¿el qué? Voluntad. Diga conmigo, voluntad. Amén. Pero ¿qué pasa? Dios dice: estoy llorando por causa de la soberbia de mi pueblo. Porque yo quiero bendecirlos, pero el pueblo no quiere ser bendecido. Yo quiero prosperarlos, pero el pueblo no quiere ser prosperado. Yo quiero sanar sus enfermedades, pero el pueblo no quiere ser sanado. Amén, iglesia. Y esto no es que nos va a caer a la garduña las cosas, no. Primero tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Primero tenemos que cumplir los mandamientos del Señor. Porque siempre que hay un mandamiento también hay una promesa, amada iglesia. Siempre que hay una obediencia también hay una recompensa, amada iglesia. ¿Queremos bendiciones? No, hombre. ¿Cómo nos va a bendecir? ¿Cómo nos va a bendecir el Señor así? Nadie quiere. Pon atención por lo que estoy diciendo. ¿Quieren bendiciones, amada iglesia? Aleluya. Claro que sí. Si es que Dios quiere ver un pueblo bendecido, hermano. Dios no quiere ver un pueblo llorando, un pueblo desgraciado. No quiere ver un pueblo, hermano, que ande allí con congoja, no. Dios quiere ver un pueblo bendecido, un pueblo próspero, un pueblo en victoria, un pueblo que se dé el lujo de decir: somos hijos de Dios, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si los hijos del diablo, mire cómo andan, y nosotros, ¿por qué no? Pues, pero está en nosotros, amada iglesia. Está en nosotros. Está en mi vida, en mí y en ti también. Amén. El ceder, el dar, el querer, la voluntad. Entonces el Señor dice: estoy llorando por causa de tu soberbia. Amén. ¿Sabe usted que Dios resiste la soberbia? Pero también le entristece. Por la mañana leí ese capítulo donde dice que Dios al humilde atiende, pero al altivo, al que se humilla, amén,
Al que se humilla, el Señor lo atiende, lo recibe. Aleluya. Pero aquel que dice, no, yo no necesito de Dios. No, yo soy autosuficiente. Yo con mi trabajo la hago. No, yo para qué. A ese Dios, mire, de lejitos, de lejitos. Porque Dios resiste la soberbia, pero también lo entristece. Pero Dios no solamente se queda así, amada iglesia. Él en su sabiduría actúa a fin de perfeccionarnos, de formar su carácter en nosotros. En el libro de Daniel encontramos el relato del rey Nabucodonosor. Yo sé que muchos lo han escuchado, ese relato. Un hombre que comenzó a tomar orgullo en su corazón al ver todo lo que había hecho y hasta dónde había llegado. Amén. Y este hombre pensó que lo que tenía, lo que él era, lo que él había hecho, era ¿por qué? Yo soy grande, soy inteligente, tengo riqueza. Y comenzó, ¿a qué, iglesia? ¿Comenzó a qué? A orgullecerse, a creerse más que todos y más que Dios. Y ahí fue el error de este hombre. Se convirtió en un soberbio. Y por eso Dios tuvo que reprenderlo. Dios tuvo que castigarlo. Y para quitar su orgullo, su soberbia, ¿qué hizo el Señor, iglesia? Dígame usted. Lo dejó lo sacó del palacio, escuche, y lo mandó como un animal. Oiga por favor, iglesia, esto está duro, esto está tremendo. Hay que tener cuidado con la soberbia. Hay que tener cuidado con el orgullo. El orgullo llevó a un hombre rey a convertirse en un animal. Y este hombre ahora que estaba allá en el palacio, amén, viendo sus hechuras, viendo todo lo que él era, wow, y se enorgullecía. Qué tremendo yo. Miren lo que he hecho, miren lo que he logrado. Sí soy inteligente, así tengo fuerza, así tengo poder. Hablando eso estaba cuando de repente se le olvidó quién era. Amén. El Señor le quitó el chip de la memoria. Y de repente, amén, se quitó la ropa de rey, la dejó por ahí y se fue para el monte. Amén, iglesia. ¿Y qué andaba haciendo allá este hombre? Comiendo zacate, amén, y cuántas cosas, hermano. Siendo un rey, ahora se convirtió en un animal. Y pasó mucho tiempo así. Dios lo humilló. Dios le enseñó que el más grande solo hay uno. El más grande solamente es Él. El más grande solamente es Él. El todopoderoso solamente es Él. Y que Él no comparte su gloria con nadie. Al tiempo, cuando este hombre fue humillado, ahora le vuelve la razón. Y estando allá en el monte, se acuerda, y ve sus uñas, hermano, grandotas, se ve todo sucio, el pelo todo largo. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Amén. Y ahora se va para el palacio escondidito, ¿verdad? Se pega una buena bañada, se quita el pelo, se rasura, se pone su ropa y ahora se para. Y allá en el versículo 37 del capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor termina diciendo: Dios sabe humillar a los que andan con soberbia, porque solamente Él es el único grande, aleluya. Solamente Él es que se merece la gloria y la honra. Solamente Él es el todopoderoso, amada iglesia. Mira, te voy a decir algo, iglesia. Una cosa es que te humilles delante de Dios y otra cosa es que Dios te humille. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Repito, una cosa es que tú te humilles delante de Dios y otra cosa es que Dios te humille. Había una hermana que se oraba, fíjese: Señor, humíllame, Señor, humíllame. Hermanita, le dije, no le va a aguantar al Señor. No ore así. No ore así, por favor. Si usted está pidiendo al Señor que lo humille, prepárese. Mejor, ¿sabe lo que? Usted humíllese delante del Señor. Dígale: Señor, aquí está tu sierva. Señor, aquí está esta necesitada de ti. Aquí está mujer que depende de ti, Señor. Sin ti no soy nada, Señor. Humíllese delante del Señor usted mismo, para que Dios lo levante y no que usted se levante y que Dios lo humille. Amén, iglesia. Que nos quede claro eso, por favor, hermanos. El único grande se llama Jesús. El único grande se llama Jesús.
Aquí en esta iglesia el único grande se llama Jesús. El único que se merece la gloria y la honra es el Señor Jesús. El único que se merece los aplausos es el Señor Jesús. Aleluya. Solamente Él, solamente para Él sea la gloria y la honra. Aquí más nadie, solamente Jesús, iglesia. Entonces Jesús dijo en Mateo 5:3, escuche bien: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu, iglesia? ¿Los que no se congregan? ¿Los que casi no vienen al culto? ¿Los que casi no oran? Ay, pobrecitos hermanos, pobres de espíritu. ¡No! No. Los pobres de espíritu son los bienaventurados o los dichosos que reconocen su necesidad espiritual. Son los que reconocen que necesitan de Dios. Son los que reconocen que sin el Señor no son nada. Son los que reconocen que necesitan orar, ayunar, clamar, buscar al Señor, venir al culto y hacer todo lo que tenemos que hacer, amada iglesia. Esos son los pobres de espíritu. Son los que necesitan y saben que necesitan del Señor. Amén. Pero el problema del hombre de hoy es que no reconoce su necesidad de Dios. Su orgullo humano no lo deja ver más allá de sus narices. Pareciera que Dios es el que necesita de ellos y no ellos de Dios. Amén, iglesia. Mire, da tristeza ver el mundo, lamentablemente, que no tienen conocimiento de Dios. Da tristeza ver el mundo, amada iglesia, escúcheme, con un corazón envanecido, orgulloso y siendo necesitado de Dios. Amén. Y pareciera que Dios es el que necesita de ellos. Amén. Y pareciera que, hermano, ellos le hacen un favor a Dios y no saben que ellos son los que necesitan de Dios, hermano. Pero para esto solo el Espíritu Santo es el único que puede cambiar un corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Muchos de los que están aquí esta tarde así se creían. ¿Ah? Amén, ¿sí o no, iglesia? Alguien que sea sincero, diga amén. No, yo no necesito de Dios. Y vivían su vida loca. Y vivían, hermanos, alejados y apartados de Dios porque creían que el trabajo lo era todo, que el negocio lo era todo, que el dinero lo era todo, que la familia lo era todo y que tener todo era todo. ¡No! Amén. Pero qué bueno que un día llegó el Señor Jesús a sus vidas y se dieron cuenta que Él era lo que necesitaban. Se dieron cuenta que el vacío que no pudo llenar nada del mundo, el Señor Jesús lo llenó, amada iglesia. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Que solo cuando pasamos por situaciones límites y de angustia o de necesidad es que podemos estar dóciles para escuchar y obedecer la voz de Dios para guiarnos. Amén. Hay gente que solamente cuando está enfermo ora. No están aquí, no han venido hoy. Hay gente que solamente cuando está pasando grandes problemas está en todos los cultos. Y uno dice, ya sé por qué viene a todos los cultos. Aleluya. No estoy criticando a la iglesia, porque eso es allá en Japón, no es aquí. Hay gente, hermano, que solamente cuando le llega la prueba, entonces sí quiere buscar al Señor y hasta le quiere decirle al pastor, hermano, hagamos semana de oración, por favor, hagamos semana de ayuno, pastor. Pero no entiendes que Dios está tratando contigo. No entiendes que Dios te está diciendo, hey, ¿por qué te has olvidado de mí? No te das cuenta que Dios te está diciendo, hey, yo te amo, tengo un plan y un propósito para tu vida, pero no me entiendes, no me comprendes. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te alejas? Amén. Nos pasa como el hijo pródigo, iglesia, porque lo tenemos todo. Amén. En la casa de papá lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, en la casa de papá lo tenemos todo. Pero nos pasa como el hijo pródigo, no estamos satisfechos, no estamos a gusto, no estamos conformes. Y entonces, ¿qué pasa? Nos vamos.
nos vamos, nos alejamos del Señor, nos apartamos del Señor. Y estando allá, amén, es que nos damos cuenta que realmente sin el Señor no somos nada, que sin Él no podemos nada, amada iglesia. Y entonces, ¿qué pasa, iglesia? Dios nos pasa por los límites, por las carencias, por las pruebas, por las necesidades. ¿Para qué? Para que podamos estar dóciles para escuchar y obedecer la voz de Dios para guiarnos. En la prueba aprendemos a conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que nuestra fe no es tanta como parece. Miren lo que es el versículo 2, 17:2. Y altercó, o sea, peleó el pueblo contra Moisés. Y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Oiga lo que dice esta palabra. Dice que el pueblo añoraba lo que había vivido en Egipto, aunque habían sido esclavos, pero añoraban Egipto. Aunque ahora estaban físicamente libres del yugo de la esclavitud, su mentalidad seguía siendo la de esclavos. Amén. Y así nos pasa a muchos en la iglesia. Ya el Señor nos hizo libres, hermano. Ya el Señor rompió nuestras cadenas. Ya el Señor rompió nuestros yugos de esclavitud que el enemigo tenía sobre nuestras vidas. Pero muchos estamos añorando Egipto. Y aquí vemos que el pueblo añoraba Egipto. Preferían estar bajo el yugo y el látigo de los egipcios que disfrutar del don de la libertad y el haber visto los hechos prodigiosos que Dios había hecho con ellos y por ellos. Y vuelvo y repito, muchos creyentes, cuando les llega la prueba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando les llega la prueba? Se comportan como el pueblo de Israel, o sea que no hemos cambiado mucho. Comienzan a añorar el mundo y comienzan a dudar del poder de Dios. Amén, iglesia. Israel, siempre que llegaba a un momento de prueba, siempre que llegaba a un momento de problema, eso es lo que pensaban nada más: volver atrás, volver a Egipto. Mientras ellos iban caminando a la tierra prometida, mientras ellos iban marchando, mientras el Señor les daba todo, felices, contentos marchando. Pero cuando enfrentaban un problema, cuando había una prueba, comenzaban: mejor estábamos en Egipto, mejor regresémonos para allá, esto y lo otro. Y así nos pasa mucho a nosotros, amada iglesia. Amén. Cuando viene la prueba, comenzamos a añorar el mundo y a dudar del poder de Dios. Y no solo eso, fíjese, algunos regresan al mundo. Algunos se regresan al mundo. Vuelven a la esclavitud de donde Dios los sacó. ¿Por qué? Porque no soportan la prueba. Jesús dijo en Lucas 8:13, hablando de la parábola del sembrador: muchos que oyeron la palabra, dice, la recibieron, creyeron por un tiempo, pero cuando vino la prueba, se apartaron del camino. La semilla cayó en buena tierra, gloria a Dios. Creció, germinó, dio fruto. Y mientras todo estuvo bien, mientras todo estuvo bueno, perseveraban en el camino del Señor. Aquí estaban en todos los cultos, eran fieles en todo aquí en la iglesia. Pero cuando le vino la prueba, ¿qué pasó, iglesia? ¿Qué dice la palabra acá? Cuando vino la prueba, se apartaron del camino, se apartaron del Señor, se apartaron de la iglesia. Pero mis amados hermanos, escúcheme por favor, para ser un verdadero creyente en esta tierra hay que tener mucha confianza en el Señor Jesús y hay que serle fiel solamente a Él. De otra manera, no se puede. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 7, él dice que nuestra fe tiene que ser probada. Amén. Nuestra fe tiene que ser probada. Y en Job 23:10, el siervo Job dice: el Señor me probará y saldré como el oro. Amén. ¿Cuántos quieren pasar la prueba de Job? Nadie, ¿verdad? El silencio dice mucho. Aleluya, hermano. Amén. Pero usted sabe que el Señor no le da prueba que usted no pueda llevar. Dios no le da prueba que usted no pueda aguantar. Amén.
Pero repito, hermano, oiga lo que dice Job. El Señor me probará y saldré como el oro. El oro, escúcheme, el oro es el metal más precioso que hay. ¿Sí o no? Nadie quiere plata, nadie quiere bronce, todos quieren oro. Porque el oro es el metal más precioso, de más valor. Pero el oro, escúcheme, iglesia, para ser purificado de las impurezas se pasa por el fuego. Amén. Hay un proceso que lleva mucho tiempo, donde el oro, porque todavía no es oro, son piedras. Entonces son metidos al horno de fuego. ¿Para qué? Para ser purificado. Y que aquella piedra áspera se convierta en algo costoso, en algo valioso. Pero el oro tiene que pasar por la prueba del fuego o en el horno del fuego. Amén, iglesia. Y muchas veces a nosotros el Señor nos mete en el horno. Aleluya. Un día orando le dije a mi Señor. Ay, ¿cuántos cantan esa alabanza? Pero cántala con entendimiento, por favor. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo. Pero en el proceso, ¿qué dice el Señor? Agárrate los pantalones, pues. En el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego. Aleluya. Aleluya. Amén, claro que sí, hay poder en Jesús. Pero muchas veces no aguantamos, hermano, el proceso. No aguantamos el proceso, amada iglesia. Y muchas veces ahí estamos. Yo sé que esta tarde muchos están en el horno de fuego. Muchos están pasando el proceso del Señor. Pero ¿sabes qué? Dios te está purificando. Dios te está llevando a otro nivel. Dios está formando tu carácter. Dios te está preparando en la fe, amada iglesia. Dios tiene un propósito en tu vida. Es más, Dios tiene un milagro para ti. Pero tienes que mantenerte firme y fiel en el propósito y en la voluntad del Señor. Y permanecer allí quieto, callado. Amén. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Aleluya. Amén. Podemos decir entonces que la prueba nos purifica de nuestros torcidos caminos y de nuestros conceptos equivocados. La prueba nos mantiene humildes. En la prueba Dios quiere ver cómo reaccionamos. Quiere ver qué hay en nuestro corazón, iglesia. Amén. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2 dice que Dios probó en el desierto a Israel lo que había en su... ¿Por qué Dios los probó? Porque Dios quería saber lo que había en el corazón de Israel, en el pueblo. Amén. Y muchas veces Dios quiere probar lo que hay en nosotros, amados hermanos. ¿Sabes por qué? Porque la prueba, escúchame iglesia, la prueba revela lo que hay en nuestro corazón. Si hay duda, ahí va a salir. Si hay temor, ahí va a salir. Si hay miedo, ahí va a salir. Si hay incredulidad, ahí va a salir. Si hay queja, en la prueba te vas a dar a conocer. Pero también si en la prueba te vas a dar a conocer, si en tu corazón hay fe, hay confianza, hay convicción y aún si hay alabanza todavía para el Señor en medio de la prueba. La prueba va a revelar lo que hay en tu corazón. Y por eso me gusta el testimonio de Job. ¿Qué reveló la prueba en Job, iglesia? Lo que él era. No lo que él decía que era, lo que él era. Porque cuando usted comienza a leer el libro, capítulo 1 de Job, versículo 1, comienza a hablar que Job era un hombre fiel, temeroso, y comienza a halagarlo, hermano, el escritor. Pero él lo demostró en la prueba que eso era. Amén, iglesia. Porque usted puede decir, hermano, sí es un hombre de fe, pero si en la prueba me apachurro. Pero si en la prueba, hermano, hermano Ciro salió corriendo. Entonces, ¿qué revela? ¿Qué revela? Que no era lo que ellos decían que era. Amén, iglesia. Porque solo Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Solo Dios sabe cuánta fe nosotros tenemos, amada iglesia. Pero la prueba va a revelar lo que hay en mi corazón.
Job dice la palabra que aunque se le quitó todo, diga conmigo todo. Se le quitó todo. A usted no se le ha quitado todo todavía. Amén. A Job se le quitó todo. Oiga, siendo un hombre multimillonario, un hombre con mucho dinero y todo. Bueno, ahí la Biblia lo dice que era él. Pero ¿qué pasa, amada iglesia? En un mediodía perdió todo. En un mediodía se le quitó todo. Y los más valiosos, los más amados, sus hijos. Amén, iglesia. Pero ¿qué hace Job, amados hermanos? ¿Salió corriendo? ¿Salió huyendo? ¿Salió renegando? ¿Salió que no? Dice la palabra que Job, cuando ya escuchó todas las malas noticias, lo que hizo fue que, hermanos, rasuró su cabeza, rompió sus vestidos en señal de silicio o de duelo. Amén. Y se postró en tierra. Y postrado en tierra dijo: bendito sea el nombre del Señor. El Señor me lo dio todo y al Señor le plació quitármelo todo. Esa es la voluntad de Dios para conmigo. Pero sea el nombre del Señor bendito. Sea el nombre del Señor bendito. Y adoró al Señor. La prueba reveló lo que había en lo que él era. Pero ¿qué pasó con la señora de Job? ¿Qué reveló la prueba en la señora de Job? También lo que había en su corazón. ¿Y qué dice la palabra, iglesia? Que cuando Job estaba allí en lo más triste, cuando esperaba palabras de ánimo de parte de su mujer idónea, de su ayuda idónea, cuando esperaba una palabra de aliento de la mujer que estaba a su lado en las buenas, en la riqueza, en la abundancia, pero no entendió cuando el pastor le preguntó que si estaba dispuesto a estar con él en la abundancia y en la pobreza, en la escasez y en la necesidad. Eso se lo pasó por alto a la mujer de Job. Amén, iglesia. Entonces, cuando él ya no tenía nada y se quedó sin nada, y también sus hijos, porque eran sus hijos, ¿qué dice la palabra? Job, ¿qué estás haciendo, hombre? ¿Qué estás haciendo? ¿Todavía retienes tu integridad? ¿Todavía le das gracias a Dios? ¿Ah? ¿Sabes qué? Maldice a Dios. Eso es lo que había en el corazón de esta mujer. ¿Se da cuenta, iglesia? Entonces la prueba va a revelar lo que hay en tu corazón. La prueba va a revelar lo que hay en ti, lo que dices que tú eres. Porque la prueba, repito, hermano, aprendemos a conocernos a nosotros mismos. Tercero y último, en la prueba Dios nos muestra que Él tiene el control de toda situación. Eso aprendemos de las pruebas. Versículo 5 dice: y el Señor dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Fíjese usted, estos versículos que hemos leído, hermanos, dice que Dios instruyó a Moisés acerca de lo que tenía o lo que tiene que hacer. Dios le dice a Moisés lo que él tiene que hacer, demostrando así, amada iglesia, que él tiene el control de toda situación. Amén. En las pruebas Dios quiere que aprendamos a conocerle. En las pruebas Dios quiere, hermanos, que aprendamos a saber cómo Él actúa y a esperar solo en Él. Quiero decirte, amada iglesia, que nada de lo que estás viviendo al día de hoy, o lo que estés pasando al día de hoy, es ajeno, es extraño a tu Dios. Amén. Él ya lo sabe todo. Él lo conoce todo. Y también tiene todo el poder para darte la victoria, para darte la salida. ¿Usted cree que Dios no sabe lo que usted está viviendo? ¿O alguien aquí cree que Dios no sabe lo que está pasando? Ay, Dios se olvidó de mí, hermano. Ay, hermano, el Señor ya no se acuerda de mí. No, Dios sabe lo que estás viviendo, hermano. Dios sabe lo que estás pasando y lo conoce todo. Recuerde que Él tiene la primera y la última palabra en nuestra vida. Amén, iglesia. ¿Lo cree usted esta tarde? Es la voluntad decretal de Dios. Es la voluntad decretal de Dios. Él sabe, hermanos, repito, porque Él tiene la primera y la última palabra en tu vida. No la tiene el médico. Respetamos la voz del médico, respetamos la ciencia, respetamos la medicina, claro que sí. Pero quiero decirte que la última palabra no la tiene el médico, ni la tiene la ciencia, ni la medicina. La última palabra la tiene el Señor Jesús. Tampoco la tiene, hermanos, el abogado.
no la tiene el juez tampoco, no la tiene ningún mortal, no, la última palabra la tiene el Señor Jesús. Por eso tú lo que tienes que hacer es esperar pacientemente en el Señor. Él te va a dar la salida, Él te va a dar la victoria. Amén. Y esperar en el Señor, iglesia, es un ejercicio de la fe. Óigame bien, esperar es parte de la fe. Mientras usted espera, ¿sabe lo que está haciendo? Su fe está creciendo. Y fíjese usted, iglesia, que muchas veces Dios no nos contesta cuando nosotros queremos o cuando creemos que es el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Y muchas veces en nosotros lo que Dios está haciendo es haciendo crecer nuestra fe. Es haciendo crecer nuestra fe. Amén. Si no, miremos el ejemplo de Abraham. Abraham, iglesia, Dios le dio la promesa a Abraham de que tendría un hijo con Sara, su mujer. Un hijo. Amén. Y habían dos problemas graves ahí. Número uno, ya eran ancianos. Y número dos, la mujer era estéril. Amén. Si agarramos a Sara y la llevamos al ginecólogo, ¿qué nos dice el ginecólogo? ¿Qué nos dice? Es imposible que esta mujer tenga un hijo. Primero, ya tiene mayoría de edad, ya no puede. Y segundo, es estéril. Amén, iglesia, ¿me está entendiendo lo que estoy predicando esta tarde? Ante el ojo humano, ante el ojo clínico, eso era. Aleluya. Pero había una promesa de parte de Dios. Había una palabra de parte de Dios para Abraham. Y Dios le dijo: te haré padre de muchedumbres, te haré padre de multitudes. Te voy a dar un hijo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que el tiempo estaba pasando. Más o menos cuando Abraham y Sara recibieron esa promesa, Abraham tenía unos 75 años. Iban pasando los años, 76, 77, 78, 80, 85, y no había promesa, no había respuesta, no había nada. Amén, iglesia. Pero ¿sabe lo que estaba haciendo el Señor? Haciendo crecer en fe a Abraham y a Sara, haciendo que se mantuvieran firmes en la promesa que el Señor le había dado. Y casi cuando llega ya a los 100 años, ¿qué pasa, iglesia? Hay un niño en la casa de Abraham y de Sara llorando, y era Isaac, el hijo de la promesa. Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su promesa, aleluya. Y ahora ellos tienen un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Pero ¿qué hizo en este tiempo Abraham, iglesia? Creció. En el libro de Hebreos encontramos, dice que Abraham, hermanos, creyó esperanza contra esperanza. Y que mientras él esperaba, ¿sabe lo que hacía? Adoraba al Señor, crecía en fe. Claro que le llegó la duda, ¿por qué no? Pues si era hombre. Claro que los amigos, hey, quizás te equivocaste, quizás Dios no te dijo nada, quizás vos escuchaste voces y no era la voz de Dios. Y Abraham decía: no, es que el Señor me habló, es que a mí el Señor me dijo, es que a mí el Señor me dio una promesa. No le dio lugar, hermano, a la duda, a la incredulidad. Y por eso Abraham vio cumplida la promesa de parte del Señor. ¿Alguien aquí esta tarde le está creyendo al Señor? ¿Alguien aquí esta tarde está creyendo la palabra del Señor, amada iglesia? ¿Alguien aquí está creyendo en las promesas del Señor, hermano? Mantente firme. Y no importa si el enemigo te habla queriendo tratarte de meter duda, incredulidad o temor en tu corazón. Iglesia, digamos como el salmista David: Señor, enséñame a esperar en ti hasta ver cumplida tu propósito.